la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. Es lo que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, estamos hablando, ya hablamos de los tipos, ahora vamos a las técnicas. ¿Cuántas existen? Hay varias técnicas para interrumpir un embarazo, tanto voluntaria como, bueno, como sacar los restos de un embarazo cuando se da un aborto espontáneo, ¿verdad? Y estas técnicas van a tener mucho que ver con el estado de la salud de la madre, con cómo llega la madre, porque tenemos que reconocer que hay abortos clandestinos en donde las mujeres o algunas otras personas inducen el aborto y en cuanto la mujer empieza a sangrar profusamente le dicen te vas al hospital. Entonces depende de en qué estado llegue, cuánto tenga o tenía de embarazo, eso va a depender mucho de qué se pueda hacer o de qué forma se va a abordar a esta persona, a esta mujer. Básicamente se dividen en tres grandes áreas que son las del primer trimestre del embarazo, donde el embrión es muy pequeño y hay mucha mayor facilidad en general para extraerlo, las del segundo trimestre del embarazo, donde ya está mucho más crecido, Sí. y las del tercer trimestre del embarazo, que aquí hay una controversia a nivel mundial si se considera como un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo, o en otros países tiene el nombre de feticidio, porque ya es, bueno, ya es un feto totalmente viable. Estamos hablando del tercer trimestre, en general del sexto al noveno mes, y entonces todavía hay controversia sobre si considerarlo como aborto o interrupción voluntaria del embarazo o como feticidio, ¿no? Ok. En el primer trimestre, Vero, las técnicas, decía yo, son muy fáciles y a veces mientras más temprano es la edad del embarazo, no va a estar tan fijo el producto en la placenta no va a estar tan fija en la cavidad del útero, y una simple técnica que se llama aspiración, ¿no? Es una técnica en donde con un aspirador quirúrgico, ¿verdad? Se introduce una cánula que es pues como un cilindro, un tubo hueco que va a chupar, que va a aspirar, y entonces se dilata el cuello del útero, de la matriz, y se introduce esa cánula y se aspira, y la misma succión es una succión lo que se hace, y bueno, va a despegar todo el contenido del útero y entonces va a salir el producto, ¿no? Bien. En este caso. Otra de las técnicas pues ya es hacer una dilatación del cuello del útero primero y luego hacer un legrado, que es introducir un instrumento que le llaman cucharilla, así se conoce, se llama legra, pues médicamente se llama legra, y entonces con esto se despega todo el contenido de la cavidad uterina para extraer posteriormente el producto, ¿no? En otras ocasiones se les administran medicamentos a la paciente, pues 24 horas previas o dependiendo del medicamento que sea. ¿Qué hacen estos medicamentos? Pues van a dilatar el cuello del útero, si está un poquito mayor el embarazo en edad, y van a empezar a provocar contracciones, y una vez que este proceso haya empezado, entonces sí, por las mismas técnicas antes descritas, se extrae el contenido de la cavidad uterina. Ya en el segundo trimestre, bueno, ya sí tenemos que repetir esta técnica de hablar de que hay que dilatar el cuello, ya no se puede aspirar simplemente porque ya está la placenta mucho más crecida, entonces más fija la cavidad uterina, y entonces, bueno, hay primero que dilatar, hay que preparar el útero para que empiece a haber contracciones, y luego hay que extraer el producto. Si el producto es demasiado grande, bueno, pues no va a caber mientras más grande sea, y entonces hay diferentes técnicas como para dividir el producto y entonces pues extraerlo del útero, ¿no? En otras ocasiones se hace un intercambio de el líquido amniótico, y entonces se inyecta primero, se saca el líquido amniótico, se introduce algo que le dicen solución salina, que es como un suero muy salado, por decir algo, en donde esa solución salina va a deshidratar el producto. No es compatible con la vida el hecho de que el producto esté en una solución muy salada o en un líquido muy salado, se deshidrata, y entonces se interrumpe la vida primero por medio de una deshidratación, y luego se extrae con las técnicas que antes mencionamos. Y bueno, obviamente si estamos hablando de el tercer trimestre, pues la única forma de extraer un producto sería a través de lo que nosotros llamamos histerotomía, no histerectomía, ¿verdad? Sino histerotomía, que es abrir el útero como una cesárea, nada más que la palabra cesárea
hace alusión al nacimiento de un César y en este caso, bueno, no es el nacimiento de un producto, ¿verdad? Son un poco fuertecito hablar de las técnicas, ¿verdad? No es agradable, pero pues yo soy partidaria de conocer lo que hay, porque solo así podemos prevenir, remediar, hacer estrategias. En la medida en la que cerremos los ojos y digamos, no quiero saber lo que hay, vamos a permitir que siga pasando y no se vale que estemos dejando que tantos riesgos, ¿por qué? Porque hay mucha mortalidad materna porque no son bien atendidas las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Exacto, pues ¿por qué no vamos precisamente a ver una cápsula, eso que estás pensando? Es importante tener en cuenta que alrededor del 30% de los embarazos, o sea, 30 mujeres de cada 100 podrían perder de manera espontánea su embarazo. Si una paciente en estas condiciones no acude a un médico, a un tratamiento adecuado, desde el momento que estamos hablando de la pérdida espontánea, va a tener esas complicaciones mucho mayores si se hablan de alguien que no lo está haciendo fuera de un rango de asepsia, antisepsia. Hablamos de infección, hablamos de hemorragia, ¿sí? Como parte del síndrome del aborto, ¿sí? De esta pérdida gestacional. Hablamos que esta infección puede llegar a ser una infección pélvica generalizada y puede llevar a la paciente a un shock séptico e incluso causar la muerte. La hemorragia puede ser también tan importante o tan abundante como que la paciente llegue en shock hipovolémico y muera secundario a una hemorragia. Lo que pasa es que cuando es un aborto espontáneo estamos viendo que es una entidad clínica que sucede y que hagamos a veces lo que hagamos como médico, a veces no lo podemos detener y va a suceder y hay que tratarlo. En el otro entorno quizás no esté en nuestras manos cuidar todos los riesgos y todas las complicaciones por las cuales pudiera ya llegar una paciente a un área de urgencias, ¿sí? Ya en un estado grave, ¿no? Y quizás no podamos evitar todo lo que acabamos de mencionar. Bueno, yo creo que como médico, ¿qué debo preservar? La salud. Y estoy en el entorno de que urge dar una buena orientación y educación. Y desde luego mencionarle cómo está el marco aquí en nuestro estado. No le podemos ofrecer la interrupción del embarazo porque no está permitido. Pero la paciente debe estar informada de los riesgos a los que ella se va a someter si ella toma una decisión, precisamente para que se asuma las decisiones, que las asuma con responsabilidad, así como debe de asumirse con responsabilidad el iniciar una vida sexual o el tener un embarazo, ¿no? Creo que tendríamos que llegar a una mayor conciencia de nuestra sexualidad mucho antes de hablar de si sí o si no, si va a mejorar o no las condiciones, ¿sí? Porque, bueno, esto implica, por ejemplo, sentimiento de culpa, dijimos, rechazo social, y entonces tendríamos que hablar de una evolución social finalmente. Entonces, en el entorno estaríamos primero como en una mayor apertura y visualización hacia nuestra propia sexualidad.